Te duele la cabeza, fuerte, llevas horas así, entras a la farmacia de la esquina, le dices al farmacéutico, ¿qué sientes? Él te recomienda algo, tú lo compras, sales en 3 minutos, en media hora el dolor se fue. Eso en México es tan normal que ni siquiera lo piensas. Ahora imagina que estás en Estados Unidos y te pasa lo mismo. Entras a una Walgreens o a una CVS. Buscas al farmacéutico, le describes tus síntomas, le preguntas qué te recomienda, te señala el pasillo de los analgésicos de venta libre, ibuprofeno, paracetamol, aspirina, pero el medicamento específico que en México te darían sin problema. Ese no, ese necesita receta. ¿Receta para eso? ¿Y cómo consigo la receta si me duele la cabeza ahora mismo? Bienvenido al sistema farmacéutico más regulado, más caro y más contradictorio del mundo. ¿Por qué en México puedes comprar casi cualquier medicamento sin receta y en Estados Unidos necesitas un papel firmado por un médico para prácticamente todo? ¿Es el sistema americano realmente más seguro? ¿O hay algo más detrás de todo esto? La respuesta tiene que ver con una tragedia que ocurrió hace 60 años, con el lobby farmacéutico más poderoso del planeta, con una crisis de adicción que mató a 500,000 de personas dentro del sistema supuestamente más controlado del mundo, y con una filosofía del cuerpo y de la salud completamente diferente a la nuestra. Quédate, porque lo que vas a descubrir sobre las farmacias americanas te va a hacer ver las mexicanas de una manera que nunca imaginaste. En México, la farmacia no es solo un lugar donde recoges lo que te recetó el doctor. Es un sistema de salud paralelo, uno que funciona todos los días a cualquier hora, sin cita y sin pagar consulta. Cuando algo te duele o algo no funciona bien en tu cuerpo, la primera parada para millones de mexicanos no es el médico, es la farmacia. Describes tus síntomas al farmacéutico, él te recomienda algo basándose en años de experiencia práctica, y si lo que describes suena a algo más serio, él mismo te dice que mejor vayas a que te vean. Es un filtro eficiente, rápido y accesible. Un primer contacto con el sistema de salud que en muchos casos resuelve el problema antes de que llegue a ser grave. ¿Qué se puede comprar sin receta en México, que en Estados Unidos requiere prescripción médica obligatoria? La lista es larga y sorprendente para cualquier americano que la descubre. Antibióticos, antiinflamatorios de alta potencia, medicamentos para la presión arterial, tratamientos para la diabetes, antiparasitarios, ansiolíticos en algunos casos, antihistamínicos de segunda y tercera generación, medicamentos para el ácido úrico, para el colesterol, para la tiroides. Todo eso en México lo compras en la farmacia de la esquina. En Estados Unidos, para cada uno de esos medicamentos necesitas primero una cita médica, luego una receta y luego enfrentarte al precio que el seguro, si tienes seguro, decide, cubrirte o no. ¿Por qué México llegó a este modelo de acceso libre? La respuesta tiene que ver con el acceso, pero también con la historia. México tiene una cobertura médica muy desigual. Hay zonas del país donde el médico más cercano está a horas de distancia. Hay familias que no pueden pagar una consulta privada. Hay trabajadores informales sin acceso al IMSS o al Seguro Popular. Para millones de mexicanos, la farmacia no es la primera opción porque prefieran automedicarse. Es la primera opción porque es la única opción que tienen. El farmacéutico de barrio lleva décadas siendo el médico de facto de muchas comunidades mexicanas. Conoce a sus clientes, sabe qué han tomado antes, sabe cuándo derivar. Ese conocimiento acumulado, informal pero real, es parte del sistema de salud del país aunque ningún libro de medicina lo reconozca oficialmente. Y hay algo más. Las farmacias en México con consultorio médico adjunto, ese modelo que creció enormemente en los últimos 20 años, democratizaron el acceso a la consulta médica de una manera que el sistema público nunca logró del todo. Por 30 o 40 pesos cualquier persona puede ver a un médico, obtener un diagnóstico y comprar el medicamento recetado en el mismo lugar en menos de una hora. Eso, en términos de acceso a la salud, es una revolución silenciosa que ocurrió sin que nadie la llamara revolución. En Estados Unidos, los medicamentos están divididos en dos categorías absolutamente separadas y sin zona gris entre ellas. Los OTC, over the counter, literalmente sobre el mostrador de venta libre, que puedes comprar sin receta en cualquier farmacia, supermercado o tienda en línea. Ibuprofeno básico, paracetamol, antihistamínicos de primera generación, antidiarreicos sencillos, vitaminas, suplementos.
y los RX, Prescription Only, de venta exclusiva con receta médica, que sin un papel firmado por un médico licenciado con registro federal que autoriza a recetar, sencillamente no puedes comprar. El farmacéutico no puede dártelo aunque quiera. Es ilegal para los dos. La lista de lo que requiere receta en Estados Unidos es enormemente más larga de lo que cualquier mexicano imaginaría. ¿Tienes una infección bacteriana? Receta. ¿Necesitas un antiinflamatorio más potente que el ibuprofeno de venta libre? Receta. ¿Tienes ansiedad y necesitas algo para dormir más allá de la melatonina? Receta. ¿Presión arterial alta? Receta. ¿Diabetes tipo 2? Receta. ¿Hipotiroidismo? Receta. ¿Úlcera gástrica severa? Receta. Para conseguir esa receta, el proceso es el siguiente. Primero necesitas una cita con un médico. No cualquier médico. Tiene que ser uno con licencia en tu estado y con DEA number vigente para recetar. Esa cita puede tardar días para un médico de atención primaria, semanas o meses para un especialista. Si tienes suerte y un buen seguro, tal vez puedas ver a alguien por telesalud el mismo día. Si no, esperas. La consulta cuesta entre $150 y $500 si la pagas de tu bolsillo sin seguro. Con seguro, pagas el copago, que puede ser entre $20 y $80 dependiendo de tu plan. Si el médico considera que necesitas análisis antes de recetarte algo. Cada análisis cuesta extra. Luego, llevas la receta a la farmacia. El medicamento puede costar desde prácticamente nada. Si existe un genérico y tu seguro lo cubre, hasta cientos o incluso miles de dólares mensuales para tratamientos crónicos cuyo seguro no cubre la versión de marca. El resultado es un sistema donde acceder a un medicamento básico puede representar días de espera y cientos de dólares de gasto, y donde millones de personas simplemente no pueden permitirse ese proceso. Según datos del Kaiser Family Foundation, en 2023 aproximadamente 1 de cada 4 adultos americanos reportó haber dejado de tomar un medicamento recetado por su precio, no porque no lo necesitaran, sino porque no podían pagarlo. ¿Cómo llegó el país más rico del mundo a este punto? Para entenderlo, hay que viajar a una tragedia que lo cambió todo. Para entender por qué Estados Unidos tiene el sistema de recetas más estricto del mundo, hay que viajar a finales de los años 50. En 1957, una empresa farmacéutica alemana lanzó al mercado un medicamento llamado talidomida. Se vendía como tratamiento para las náuseas del embarazo. Era eficaz, era barato, parecía perfectamente seguro y se distribuyó en más de 40 países. Lo que nadie sabía todavía es que la talidomida cruzaba la barrera placentaria y causaba malformaciones graves en los bebés. Antes de que se detectara el problema y se retirara del mercado, más de 10,000 niños nacieron con extremidades deformadas o ausentes en todo el mundo. Algunos sin brazos, algunos sin piernas, algunos sin ambos. En Estados Unidos, sin embargo, el daño fue mínimo comparado con Europa. No porque Estados Unidos fuera más avanzado, sino porque una sola persona dijo que no. Su nombre era Frances Kelsey. Era médica y farmacóloga canadiense que trabajaba como revisora en la FDA. Cuando la empresa farmacéutica Richardson Merrill solicitó la aprobación de la talidomida para el mercado americano en 1960, Kelsey recibió el expediente. Y algo no le cuadraba. Los datos de los ensayos clínicos que presentaba la empresa no demostraban de manera suficiente la seguridad del medicamento en mujeres embarazadas. Kelsey pidió más estudios. La empresa presionó. Los representantes comerciales llamaron a sus superiores en la FDA. Le dijeron que estaba siendo demasiado burocrática, demasiado lenta, que el medicamento ya se vendía sin problemas en Europa. Ella no cedió. Cuando la relación entre la talidomida y las malformaciones se hizo pública en 1961 y el medicamento fue retirado del mercado en todo el mundo, Frances Kelsey se convirtió en heroína nacional en Estados Unidos. El presidente John F. Kennedy la condecoró personalmente en 1962 con la medalla Distinguished Federal Civilian Service, la más alta distinción civil del gobierno americano. Y ese mismo año, el Congreso americano aprobó las enmiendas que Fover Harris a la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Esa ley transformó para siempre el sistema farmacéutico de Estados Unidos. A partir de ese momento, cualquier medicamento nuevo tendría que demostrar no solo que era seguro, sino que era eficaz. La demostración
tenía que basarse en ensayos clínicos rigurosos, doble ciego, con grupos de control, revisados por la FDA antes de que el medicamento pudiera salir al mercado. El proceso de aprobación se volvió el más largo y el más estricto del mundo. En promedio, llevar un medicamento nuevo desde el laboratorio hasta la farmacia en Estados Unidos tarda entre 10 y 15 años y cuesta más de $2.000 millones. Esa rigurosidad salvó vidas, no hay ninguna duda sobre eso. Pero también tuvo consecuencias que sus autores no anticiparon completamente y que hoy definen por qué un americano necesita receta para comprar antibióticos y un mexicano no. La regulación nacida de la talidomida fue el punto de partida. Pero el sistema farmacéutico americano que existe hoy no se explica solo con seguridad. Hay otro factor que los libros de medicina mencionan con mucha menos frecuencia: el dinero. La industria farmacéutica americana es la más poderosa del mundo. En 2022, las compañías farmacéuticas gastaron más de $370 millones en lobbying político en Washington. Es el sector que más dinero invierte en influir sobre las decisiones del Congreso y de las agencias reguladoras, por encima del sector tecnológico, del sector financiero y de la industria del petróleo. ¿Qué tiene que ver eso con las recetas? Todo, porque cada vez que un medicamento requiere receta, se activa una cadena de valor donde varios actores cobran su parte. El paciente con síntomas va al médico, el médico cobra la consulta, la aseguradora del médico cobra su margen, el médico emite la receta, el paciente va a la farmacia cobra el medicamento al precio de la aseguradora cobra su prima mensual al paciente, la farmacéutica cobra el precio al por mayor y en el centro de todo, el medicamento. Si ese medicamento se vendiera libremente sin receta, ese ciclo se cortocircuitaría. El paciente iría directamente a la farmacia, el médico no cobra consulta, la aseguradora no interviene en esa transacción. Y la farmacéutica podría terminar vendiendo versiones genéricas más baratas en lugar de la versión de marca más cara. El sistema de recetas no solo protege al paciente de una mala decisión de automedicación, también protege el negocio de 5 o 6 actores diferentes, cuya existencia depende de que el acceso al medicamento pase por ellos. Las aseguradoras son el actor más poderoso de este sistema. Deciden qué medicamentos cubren y cuáles no. Deciden qué porcentaje paga el paciente. Deciden si aprueban un tratamiento o exigen que el médico justifique por escrito por qué ese medicamento y no otro más barato. Ese proceso se llama Prior Authorization y puede tardar días o semanas, durante los cuales el paciente espera sin tratamiento. Las farmacias también tienen su rol en esta arquitectura. Las grandes cadenas, CVS, Walgreens, Rite Aid, no son solo lugares donde se venden medicamentos. Son empresas con poderes de negociación enormes que determinan qué medicamentos están disponibles, a qué precio y bajo qué condiciones. Y los médicos, que en teoría son los árbitros neutrales del sistema, también operan bajo presiones comerciales. Las farmacéuticas invierten cientos de millones de dólares al año en visitar médicos, invitarlos a congresos, financiar investigaciones y en algunos casos, como quedó demostrado durante la crisis de los opioides, pagarles directamente por recetar sus productos. El resultado de toda esta arquitectura es un sistema donde el medicamento está en el centro de un negocio de billones de dólares anuales y donde la receta es el mecanismo de control que mantiene ese negocio funcionando. Aquí viene algo que contradice directamente la premisa de que el sistema de recetas protege al paciente. La peor crisis de salud pública en la historia moderna de Estados Unidos ocurrió dentro del sistema de recetas, con medicamentos perfectamente legales, con prescripciones firmadas por médicos licenciados, con aprobación de la FDA. Se llama la crisis de los opioides. A mediados de los años 90, la farmacéutica Purdue Pharma lanzó al mercado un analgésico de alta potencia llamado OxyContin. Estaba aprobado por la FDA para tratar dolor severo. Requería receta. Era, en teoría, el tipo de medicamento que el sistema más regulado del mundo debía controlar perfectamente. Purdue Pharma, sin embargo, lanzó una campaña de marketing agresiva dirigida a médicos en la que afirmaba que OxyContin tenía un bajo potencial adictivo. Esa afirmación era falsa y la empresa lo sabía.
Pero los representantes comerciales visitaban consultorios, dejaban muestras gratuitas, invitaban a médicos a eventos pagados y en algunos casos pagaban directamente a médicos que recetaban altos volúmenes del producto. El resultado fue una explosión de prescripciones de OxyContin y de otros opioides similares en todo el país. Médicos de familia recetando analgésicos de la potencia de un opiáceo para dolores que antes se trataban con ibuprofeno. Pacientes que empezaban con una lesión deportiva y terminaban con una adicción. Cuando los opioides recetados se volvieron demasiado caros o difíciles de conseguir, muchos pacientes adictos migraron a la heroína y después al fentanilo, un opioide sintético 100 veces más potente que la morfina que inundó el mercado ilegal. Entre 1999 y 2020, más de 500,000 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis de opioides. 500,000. Una cifra mayor que las bajas americanas en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea y en Vietnam combinadas. Todo eso ocurrió con medicamentos que tenían receta, con médicos que los prescribían, con farmacias que los dispensaban, dentro del sistema más regulado del mundo. En México, donde los opioides de prescripción no circulan con la misma facilidad porque el sistema de control de estupefacientes es diferente y más restrictivo en ese segmento específico, esa crisis no ocurrió. La receta no fue la solución. En este caso fue el mecanismo por el que el problema entró al sistema. Y aquí viene el giro completo del video. La automedicación tiene mala fama, y parte de esa mala fama está completamente justificada. Los antibióticos usados incorrectamente generan resistencia bacteriana. Los antiinflamatorios mal dosificados dañan el estómago y los riñones. Tomar ansiolíticos sin supervisión puede crear dependencia. Esos riesgos son reales y no hay que minimizarlos. Pero hay algo que el sistema americano de recetas obligatorias no quiere que notes. Estados Unidos también se automedica, solo que de una manera diferente, mucho menos regulada de lo que parece y extraordinariamente cara. El mercado de suplementos nutricionales en Estados Unidos supera los $50,000 millones anuales. Proteínas, vitaminas megadosificadas, probióticos, adaptógenos, nootrópicos, superalimentos. Productos que no requieren receta, que la FDA regula, con mucha menos rigurosidad que los medicamentos convencionales y que millones de americanos toman diariamente convencidos de que les hacen bien, sin que en muchos casos haya evidencia clínica sólida que respalde esa convicción. Al mismo tiempo, fenómenos como el wellness culture o la biohacking culture han normalizado en Estados Unidos el consumo de sustancias no reguladas para mejorar el rendimiento, el sueño, la concentración o la longevidad. Todo eso sin receta, sin supervisión médica y con frecuencia sin ningún respaldo científico riguroso. El americano que no puede pagar la consulta para obtener la receta del antibiótico que necesita es el mismo que gasta $80 al mes en suplementos de vitamina D, zinc y ashwagandha que compra en Amazon, sin que nadie se lo haya recomendado médicamente. Esa es la automedicación americana. Cara, difusa, mal regulada en muchos casos, pero completamente legal porque no requiere receta. En México, la automedicación es más directa, más barata y en muchos casos, más eficaz, porque el medicamento que se compra sin receta es un medicamento de verdad, con principio activo probado, dosificación establecida y décadas de uso documentado, no un suplemento cuya eficacia depende de cuánto crea el comprador. Y hay algo más que Estados Unidos no puede replicar fácilmente: la red social de conocimiento farmacológico que existe en las familias mexicanas. La abuela que sabe qué tomar para la diarrea del viajero, la mamá que distingue cuándo es fiebre que pasa sola y cuándo hay que ir al médico, el vecino que lleva 20 años con diabetes y sabe exactamente cómo ajustar su medicación cuando viaja, el farmacéutico que conoce a sus clientes de vista y recuerda que la señora del 3B es alérgica a la penicilina. Ese conocimiento acumulado generación tras generación, esa red informal de salud comunitaria, no tiene equivalente en el modelo americano, donde cada consulta médica es una transacción entre extraños y donde el historial del paciente vive fragmentado entre diferentes sistemas de registros médicos electrónicos que frecuentemente no se comunican entre sí. Volvamos al principio. Te duele la cabeza, entras a la farmacia, sales en 3 minutos con lo que necesitas. Ahora ya sabes que ese momento tan cotidiano, tan mexicano, tan aparentemente sin importancia, es en realidad el resultado de décadas de historia,
de un sistema de salud que aprendió a funcionar con los recursos que tenía y de una relación entre el ciudadano y los medicamentos completamente diferente a la que existe en Estados Unidos. En Estados Unidos construyeron el sistema farmacéutico más regulado del mundo después de una tragedia real que deformó a miles de bebés en todo el mundo. Frances Kelsey dijo que no cuando todos le pedían que dijera que sí. Esa decisión salvó vidas. La regulación que vino después también. No hay ninguna duda sobre eso. Pero esa misma regulación, combinada con el peso descomunal del lobby farmacéutico, la arquitectura de las aseguradoras y la lógica del negocio de la salud, creó un sistema donde acceder a un medicamento básico puede costarte cientos de dólares y semanas de espera, donde 1 de cada 4 personas no puede pagar lo que el médico le recetó, donde la peor crisis de adicción de la historia moderna ocurrió con medicamentos perfectamente legales y correctamente recetados. En México, el acceso libre a los medicamentos tiene riesgos reales que no hay que minimizar. La resistencia antibiótica es un problema serio. La dependencia a medicamentos obtenidos sin supervisión existe. El uso incorrecto de fármacos potentes en situaciones que no lo requieren también. Pero también existe algo que en Estados Unidos no tiene precio porque literalmente no está al alcance de todos. La posibilidad de resolver un problema de salud simple hoy, ahora mismo, sin cita, sin seguro, sin receta y sin deuda. 2 países. 2 filosofías sobre quién tiene autoridad sobre tu cuerpo y tu salud. En Estados Unidos, esa autoridad la tienen el médico, la aseguradora y la farmacéutica. Los 3 juntos, los 3 cobrando. En México, en muchos casos, esa autoridad la tienes tú. La farmacia de la esquina no es un parche de un sistema roto. Es el sistema de acceso a la salud más democrático que ha producido este país. Y la próxima vez que entres a comprar algo sin receta, quizás vale la pena reconocerlo. Ahora te preguntamos, ¿cuántas veces en tu vida te ha resuelto la farmacia algo que en Estados Unidos habría necesitado cita médica, receta y un copago? Y si alguna vez viviste en Estados Unidos o conoces a alguien que lo haya hecho, ¿cómo fue esa experiencia de navegarlo desde cero? Cuéntanos en los comentarios, queremos leerlos todos. Si este video te hizo ver diferente algo tan cotidiano como comprar una pastilla, dale like. Nos ayuda más de lo que imaginas a que el canal siga creciendo. Y suscríbete a El Otro Lado si todavía no lo has hecho. Cada video tomamos algo del día a día mexicano y te revelamos por qué al norte de la frontera funciona de una manera completamente distinta. Nos vemos en el siguiente.